Bienvenidos hermanos una vez más a este estudio bíblico, Palabra de Vida Eterna, a su cuarto bloque, Sanación en los Sacramentos. Hoy compartiremos el tema titulado Sanación en la Confesión, segunda parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, sanación en la confesión, segunda parte. En el tema anterior hablábamos acerca de la importancia del sacramento de la sanación y cómo nuestro Señor Jesucristo nos lo deja de regalo a su iglesia. Pero es importante darnos cuenta también que necesitamos nosotros poner de nuestra parte, salir de ese escondite en el cual nos encierra el pecado y luego buscar la reconciliación con el Señor. La Santa Madre Iglesia en su doctrina nos enseña en breves y sencillas líneas el proceso de la confesión en 5 pasos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos presenta los pasos para una auténtica conversión y sanación del alma. Veamos pues qué nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 24. Jesús continuó diciendo: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. En la parábola del Hijo Pródigo se nos presenta este proceso de sanación espiritual a través del sacramento de la confesión. Nosotros debemos acercarnos al Señor, porque el Señor tiene muchas formas de hacernos que nosotros nos acerquemos a Él. La soledad y la miseria humana ayudan a suavizar el corazón y a vomitar el pecado. Preparando una buena confesión, sentiremos en el confesionario la presencia sanadora de Jesús. Sentiremos esa sanación espiritual y sobre todo sentiremos ese abrazo de Dios que nos recibe como un padre que recibe a su hijo pródigo. Lo más difícil de la confesión es aceptar el perdón de Dios, como sucedió con el hijo pródigo. Nosotros nos dejamos engañar por el enemigo y no tenemos fe en las promesas del Señor.
que nos asegura que no se acordará de nuestro pecado, que nuestro pecado no tiene la importancia que nosotros le damos. Veamos pues esta actitud del Hijo pródigo ante Dios Padre Celestial, que son las actitudes que nosotros tenemos ante Dios. Estando con Dios lo tenemos todo, pero al igual que ese Hijo pródigo, nosotros le decimos a Dios que nos dé todos nuestros bienes y nos alejamos de Él, y luego poco a poco vamos malgastando todo lo que Dios nos ha dado y malgastando nuestra propia vida. Y luego que llegamos y tocamos fondo, llega la escasez física y espiritual a nuestras vidas, empezamos a pasar necesidades que no teníamos que pasarlas si estamos al lado del Señor. Pero nos damos cuenta que si hubiéramos quedado al lado de Dios, las cosas fueran diferentes. Que si hubiéramos estado bajo el abrigo del Señor, como dice su palabra, las cosas fueran diferentes. Y aquí viene lo importante: reconocer nuestro error y recapacitar, así como recapacitó ese hijo que pensó: cuántos asalariados de mi padre también tienen todo de sobra mientras yo aquí paso hambre. Tengo que regresar, tengo que hacer algo. Tenemos que tomar la decisión de regresar hacia el Señor. Tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios y de reconciliarnos con Él y de llegar arrepentidos del mal que hemos hecho, diciéndole: he pecado contra ti, ya no merezco ser llamado tuyo. Y miren qué maravilloso cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Desde el momento en que el hijo se levanta y se va donde su padre, el padre no lo dejó ni siquiera llegar. El padre lo esperaba, el padre lo vio de lejos y el padre sintió compasión. Y no solo eso, corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Eso hace el Señor con cada uno de nosotros. Cuando el Señor ve que nos vamos acercando a este sacramento de la reconciliación, cuando el Señor ve que nos vamos acercando al confesionario, Él no nos deja llegar. Él sale a nuestro encuentro, Él nos abraza, Él nos llena de su amor y de su misericordia. Y el Hijo luego se reconoce pecador, que es lo que hacemos nosotros ante el sacerdote en el confesionario. Y el Padre no se hace esperar, porque es rico en amor y misericordia, y dice: rápido, traigan el vestido nuevo y pónganselo, colóquenle el anillo en el dedo y traigan un calzado nuevo para sus pies. Y empieza la fiesta, la alegría y el gozo en la casa del Señor, porque el Señor dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y aquí la razón por la cual nosotros debemos de acercarnos al sacramento de la confesión y de la reconciliación con Dios, porque es en este sacramento donde nosotros encontramos ese perdón y esa misericordia del Señor. Pero nos engaña el enemigo que es experto en la mentira, nos hace perder la fe en las promesas del Señor, y muchas veces pensamos que nuestro pecado es tan grande que ya no tiene perdón, y eso es totalmente falso. El profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice: ahora, le dice el Señor, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Palabra de Dios. Esa es la promesa del Señor. No importa qué pecado hayas cometido, no importa qué falta hayas cometido en tu vida, al Señor lo que le importa es que reconozcas tu pecado, reconozcas la necesidad de acercarte a Él, te acerques y le pidas perdón, porque Él nos asegura en su palabra que no se acordará más de nuestro pecado, que borrará nuestro pecado y que lo mandará lejos de nuestra vida, como nos confirma el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 34, cuando nos dice: ya no tendrán que enseñarle a su compañero, a su hermano, diciéndole: conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado.
palabra de Dios. Qué maravilloso es darnos cuenta de esto. Y aquí viene a mi mente una historia de una santa de la iglesia que le decía a su confesor recibir la visita de Jesús. Y el confesor, dudando, le dijo en una ocasión: si es cierto que recibe las visitas de Jesús, hazme una pregunta. Pregúntale a Jesús qué fue lo que yo confesé ayer en el confesionario. El siguiente día, la santa llegó donde su confesor y el confesor le preguntó: ¿se te apareció Jesús? Y él le dijo: sí. Y él le preguntó: ¿y le hiciste la pregunta que te dije? También se la hice. ¿Y qué te contestó? Le dijo. Me dijo que ya no se acordaba de esos pecados. Así es el Señor. El Señor, luego de perdonarnos, olvida esos pecados y esas ofensas que nosotros hacemos en contra de Él. Veamos otro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo sacó de María Magdalena 7 demonios. Ella llevaba una vida desordenada, pero luego lloró su pecado delante de Jesús. Y a partir de ahí, su vida cambió, hasta el punto de que la encontramos siempre gozosa, sin complejo de culpa, junto a Jesús. Y fue a la primera persona a quien se le apareció Jesús resucitado. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 10 nos dice: Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Palabra de Dios. Qué lindo es darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza a esta mujer, quien había estado alejada de Dios, quien había cometido muchos pecados y quien, luego de reconciliarse con Dios, se convierte en la mujer que anuncia el verdadero Evangelio de Jesús, su resurrección. Qué lindo es darnos cuenta cómo el Señor aleja y aparta, hace a un lado de todos esos pecados y no nos toma en cuenta, porque para Él nosotros somos criaturas nuevas. Por otra parte, el Evangelio nos narra que con Jesús fueron crucificados 2 ladrones. Uno insultaba hasta más no poder y el otro experimentó la conversión en las últimas horas de su vida. ¿Cómo pasó esto? El secreto lo encontramos precisamente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 25 y versículo 33 al 37. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que durante 6 horas este hombre escuchó la palabra de Jesús, lo vio sufrir, llorar, clamar a Dios, lo vio perdonar, fue evangelizado por la palabra de Dios que penetró en lo más íntimo de su corazón, como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra cuando nosotros ponemos de nuestra parte
y abrimos nuestro corazón a las palabras del Señor. Porque allí estaban los dos ladrones, uno a cada lado, pero solamente uno abrió su corazón, solamente uno escuchó la palabra del Señor, solamente uno se dejó inundar por ese amor salvífico del Señor y confesó su pecado delante de todos, como nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 40-41, cuando nos dice: pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo aquí este hombre confiesa su pecado, se reconoce pecador y reconoce que es merecedor de ese castigo y de esa culpa. Y de esta manera acude al único que podía salvarlo. Y el Evangelio de San Lucas nos lo narra en un solo versículo, Lucas 23, versículo 42, donde este hombre acude a Jesús, diciendo: pero este no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Palabra de Dios. Qué maravilloso es la fe, que en medio del dolor, en medio del suplicio, en medio de la agonía de la muerte, este hombre confía en Jesús. Y a pesar de verlo crucificado, de verlo derrotado ante el mundo, de verlo ultrajado, de verlo humillado, de verlo impotente y agonizando en una cruz, lo llamó rey. ¡Qué fe más grande! Y no solo lo llamó rey, sino que le hace una petición de fe, que lo acepte en su reino, que lo acepte en su reino verdadero. Y la respuesta de Jesús fue contundente y nos la dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Muchos dicen que este hombre se sacó la lotería. Muchos dicen que este hombre en el último momento fue salvo. Sí, en el último momento, pero tuvo que pasar todo este proceso. Tuvo que estar con Jesús todas esas horas. Tuvo que padecer el dolor. Tuvo que ver el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tuvo que reconocerse pecador. Tuvo que aceptar su pecado. Y luego tuvo que aceptar a Jesús como Salvador y tener la fe inmensa de creer en un Salvador que ante los ojos del mundo estaba derrotado y pedirle que lo llevara a su reino. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Ya nos decía Santo Tomás que si nosotros nos acercamos al confesionario arrepentidos, desde antes que lleguemos ya vamos perdonados, porque la misericordia de Dios es grande. A Zaqueo le sucedió algo similar a ese chaparrito del Evangelio. Zaqueo recibió a Jesús. Zaqueo oyó su palabra. Zaqueo se puso de pie y confesó su pecado, prometiendo reparar el daño, como nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Palabra de Dios. Zaqueo reconoce su culpa luego de sentir la necesidad de llevar a Jesús a su casa. Y luego de prometer reparar el daño, Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa es la importancia de la confesión, esa es la importancia del arrepentimiento y esa es la importancia de recibir el perdón del Señor en nuestra vida, porque llega la salvación a nuestra casa y a nuestra familia. Pero para ser perdonados existe un requisito que Dios nos pide, y es entregarnos. Si nosotros no nos entregamos, nunca tendremos paz y estaremos enfermos de cuerpo y alma, porque
Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios y salimos del confesionario, salimos como Lázaro rescatado de la tumba, liberado de las ataduras, de las vendas del pecado y de la podredumbre que causa ese pecado en nuestras vidas. Ir al confesionario, hermano, es humillante, ¿sí? Ir al confesionario da pena. Da pena decir los peores pecados, y peor aún decírselo al sacerdote de nuestra parroquia, a ese que nos conoce, a ese que nos ve servir, a ese que sabe quiénes somos, pero no dejan de ser pretextos meramente humanos para no confesarlo. No dejan de ser trampas del enemigo para que no recibamos la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. Nosotros debemos de tomar el ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, ese ejemplo del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 27, que nos dice así: Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor, era su favorito porque por su intermedio había dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor. Mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sane de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa diciendo: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a este la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscarme pelea. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó a decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó a decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedará sana. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿Acaso no son los ríos de Damasco, el Amna y el Parpar mejores que todos los de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado, dio media vuelta para irse. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso, su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. Naamán es un ejemplo para cada uno de nosotros. Naamán, que era rico y poderoso, se indignó con el profeta Eliseo porque lo envió a bañarse 7 veces al río Jordán. Lo tuvieron que convencer y cada vez que bajaba, su orgullo descendía y su fe aumentaba hasta sanar la lepra y quedar como piel de niño. Solo los que se humillan en el confesionario y confían en las palabras de Jesús recibirán la sanación espiritual, porque el confesionario es como el Jordán, donde Jesús sana la lepra del pecado que hay en nuestra mente, que hay en nuestro cuerpo y que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos con toda la fe, con toda la confianza a este sacramento de amor y de misericordia, a este sacramento de perdón y de reconciliación, porque de esta manera nosotros vamos a encontrar esa vida eterna que el Señor nos promete. Vamos a encontrar ese motivo de seguir adelante, ya reconciliados con Dios
y sintiéndonos sus hijos. Finalizo la reflexión con la parábola del día de hoy que lleva por título ¿Cuánto ganas por hoy? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño niño se le acercó a su padre cuando llegó del trabajo y le preguntó: «Papi, ¿cuánto ganas por hora?». El padre dirigió un gesto severo al niño y le dijo: «Mira, hijo, esos informes ni tu madre los conoce, no me molestes, estoy cansado». Pero el niño insistió, diciéndole: «Papi, ¿cuánto ganas por hora?». La reacción del padre fue menos severa y le contestó dándole una cifra. Entonces el niño le volvió a preguntar: «Papi, ¿me podrías prestar dinero?». El papá montó en cólera y trató con brusquedad al pequeño diciéndole: «Así que esa era la razón de saber lo que gano. Vete a dormir y no molestes más, muchacho aprovechado». Había caído la noche. El padre había meditado lo sucedido y se sentía mal. Tal vez su hijo quería comprarse algo. En fin, queriendo descargar su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo y le preguntó: «Hijo, ¿estás dormido?». El niño le contestó: «Dime, papi». El papá le dijo: «Aquí tienes un dinero para que compres lo que quieres». Y el niño le contestó: «Gracias, papá», y los metió debajo de la almohada, diciéndole: «Ahora sí ya completé para pagarte una hora de tu tiempo». «¿Me podrías vender una hora de tu tiempo?», preguntó el pequeño. ¿Cuántas veces el tiempo se nos escapa como el agua entre los dedos? Pero se nos escapa sin la posibilidad de poder compartirlo con los seres queridos, sin la posibilidad de poder acercarnos al amor de los amores, a Dios Padre Celestial. El tiempo y la vida no se nos vaya, hermano. El tiempo y la vida no se nos vaya en las cosas del mundo. Acerquémonos a Dios y disfrutemos de ese amor y de esa misericordia que Él nos promete. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias infinita una vez más por tan maravilloso regalo. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor se manifiestan en el sacramento de la confesión. Gracias, Señor, porque es en el confesionario donde nos lavas las manchas y el pecado. Gracias, Señor, porque es en el confesionario donde derrama tu misericordia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque has puesto a esos representantes tuyos, a tus hijos consagrados, a los sacerdotes, para que nos guíen en la confesión y para que en tu santo nombre nos puedan dar ese perdón y esa reconciliación contigo. Te lo pedimos todo, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y